Flavio Josefo, conocido en hebreo como Yosef ben Matitiao, fue un historiador judío del siglo I que se destacó por sus importantes obras que documentan la historia del pueblo judío y ofrecen relatos cruciales sobre el contexto histórico del cristianismo primitivo y del Imperio Romano. Nació en Jerusalén, alrededor del año 37 después de Cristo, y vivió en un periodo convulso marcado por revueltas y conflictos con Roma, poco después de la muerte de Jesús. Su vida y sus escritos son fundamentales para entender la historia de Palestina y del judaísmo en la época del Segundo Templo, así como el surgimiento de nuevas corrientes religiosas que influirían profundamente en la historia mundial. En el año 66 después de Cristo, estalló la gran revuelta judía contra el dominio romano, y Josefo, quien entonces era un líder militar en Galilea, comandó las tropas judías en su lucha contra las legiones romanas. Sin embargo, tras la derrota de los judíos en la fortaleza de Jotapata, Josefo fue capturado por los romanos. Mientras permanecía preso, hizo una sorprendente predicción al general romano Vespasiano, asegurándole que él se convertiría en emperador de Roma, predicción que, años más tarde, resultó ser cierta. Impresionado por su sabiduría, Vespasiano liberó a Josefo, quien, como muestra de lealtad al Imperio Romano, adoptó el apellido Flavio, correspondiente a la familia imperial. Flavio Josefo es considerado uno de los historiadores más relevantes del mundo antiguo. Sus obras son una fuente valiosa para estudiar la Palestina del siglo I, la vida religiosa judía, los conflictos políticos de la época y el contexto en el que nació el cristianismo. A pesar de que algunos cuestionan sus relatos debido a su colaboración con los romanos, sus escritos proporcionan datos y detalles que no se encuentran en otras fuentes. Vivió sus últimos años en Roma bajo el patrocinio imperial, disfrutando de una posición privilegiada. Aunque no se sabe con certeza la fecha de su muerte, se cree que ocurrió hacia el año 100 después de Cristo. Su obra, aunque llena de contradicciones y desafíos, sigue siendo esencial para los historiadores y estudiosos del periodo antiguo, especialmente en lo que respecta al nacimiento del cristianismo y sus primeros seguidores. A continuación, comparto con ustedes una carta escrita por el propio Flavio Josefo, aunque no se sabe con exactitud cuándo fue redactada. Esta carta fue dirigida a sus compatriotas. Saludos, mis hermanos. Les escribo desde Roma, donde los rumores y relatos de nuestra tierra han llegado con fuerza. Se habla mucho sobre Jesús de Nazaret, aquel hombre que, como saben, caminó entre nosotros hace algunas décadas. Quiero compartir con ustedes no solo lo que he oído de diversas fuentes, sino también lo que vi y testifiqué acerca de este hombre que tantos consideran un profeta, otros un maestro, y algunos incluso lo ven como el Mesías prometido. Jesús era un hombre de apariencia sencilla, pero su presencia era cautivadora. En las calles y en las sinagogas hablaba con una autoridad que no era común entre nuestros maestros. Sus discursos estaban llenos de sabiduría, y muchos decían que enseñaba con la claridad y el poder de los antiguos profetas. Recuerdo haber escuchado su voz fuerte y serena, pronunciando palabras que tocaban el corazón de los sencillos y desafiaban a los eruditos. Las multitudes lo seguían, buscando esperanza y curación. Su fama se extendió por toda Galilea, y muchos fueron atraídos por los relatos de sus milagros: ciegos que recobraban la vista, cojos que volvían a caminar, leprosos que eran purificados, e incluso muertos que, según algunos, fueron devueltos a la vida. Sé que muchos de nosotros, fariseos y saduceos, lo mirábamos con desconfianza, pues él desafiaba las tradiciones y confrontaba abiertamente la hipocresía de algunos de nuestros líderes. Sin embargo, no puedo negar que el pueblo lo amaba. Jesús hablaba de un reino de Dios que no era de este mundo, de un Padre que acogía a todos e invitaba a los pecadores al arrepentimiento y la reconciliación. Durante la festividad de la Pascua, la agitación aumentó. Yo me encontraba en Jerusalén cuando escuché acerca de su entrada triunfal en la ciudad, montado en un burro, mientras las multitudes lo aclamaban como Hijo de David, el Mesías. Esto desató un furor entre los sacerdotes y los líderes del templo, quienes temían la creciente influencia de este hombre. Algunos esperaban que él liderara una revuelta contra los romanos,
pero Jesús parecía estar más interesado en transformar el corazón de las personas que en gobernar con la espada. Poco después, escuché sobre la traición de uno de sus propios discípulos, Judas, y cómo fue arrestado, llevado ante el Sanedrín y entregado a Poncio Pilatos. La acusación, blasfemia y subversión política. Me enteré de que fue azotado, ridiculizado y finalmente condenado a la crucifixión, el castigo más vergonzoso reservado para los criminales. Muchos de nosotros pensamos que con su muerte su mensaje se desvanecería, pero como bien sabéis, eso no fue lo que ocurrió. Después de su ejecución, surgieron rumores y testimonios de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Algunos dicen haber visto el sepulcro vacío, otros afirman haberlo visto y hablado con él. Hay quienes aseguran que ascendió a los cielos ante los ojos de sus seguidores. La verdad, mis hermanos, es que sus discípulos, aquellos hombres y mujeres sencillos, pescadores y recaudadores de impuestos, se convirtieron en líderes valientes, proclamando sus palabras con fervor y sin miedo. Roma, como siempre, es un centro de rumores y especulaciones. Muchos hablan de los seguidores de este Jesús como si fueran sectas peligrosas, pero veo que, a pesar de las persecuciones y prisiones, ellos permanecen firmes. Parece que algo dentro de ellos los impulsa a seguir adelante, incluso ante la muerte. Debéis saber que no escribo para juzgar ni para tomar partido, sino simplemente para relatar lo que veo y escucho. Este hombre de Nazaret, sea quien sea, ha dejado una huella profunda en nuestra historia, incluso aquí, en el corazón del imperio. Su nombre se pronuncia con una mezcla de temor, respeto y odio. Sea cual sea el caso, espero que el Altísimo nos guíe hacia la verdad y que podamos entender los tiempos que vivimos con sabiduría y discernimiento. Que la paz y la justicia sean nuestra guía y que la luz de la Torá siga iluminando nuestro camino. Hace algunos años regresé a nuestra tierra, impulsado por el deseo de comprender más sobre aquel que muchos dicen que trastornó los cimientos de Israel. Me dirigí a Nazaret, la pequeña aldea donde Jesús creció. Allí encontré a algunos de sus parientes, humildes personas que guardaban con orgullo, pero también con mucha discreción, los recuerdos del hijo de Miriam, a quien llamaban simplemente Yeshua. Su madre Miriam, conocida entre los griegos como María, ya era anciana pero hablaba con serenidad y sabiduría. Ella me recibió con amabilidad y me contó sobre la infancia de Jesús. Dijo que desde muy joven ya mostraba una comprensión única de las Escrituras. Miriam me relató un episodio en Jerusalén, cuando Jesús, siendo aún un niño, fue encontrado en el templo dialogando con los maestros de la ley, quienes se asombraron de su sabiduría. Tenía un brillo en los ojos, dijo ella, un brillo que nunca desapareció, ni siquiera en los momentos más difíciles. También hablé con algunos de sus hermanos. Santiago, conocido como el Justo, fue el que más me impresionó. Un hombre de carácter firme y reputación de piedad, que lideraba la comunidad judeocristiana en Jerusalén. Santiago describió a su hermano con una mezcla de admiración y dolor. Me dijo que al principio la familia no comprendió la misión de Jesús, que les parecía locura y osadía. Poco a poco, empezaron a verlo como un llamado divino. Santiago confesó que, durante la vida de Jesús, muchos en la familia dudaron de él, pero después de su muerte, Santiago fue uno de los que, según los relatos, vio al hermano resucitado y conversó con él. Fue revelador. No eran hombres buscando fama ni gloria, sino personas sencillas, dedicadas al trabajo manual, que hablaban de Jesús con un respeto solemne, como si él hubiera sido algo más que un simple hermano o hijo. Una de las figuras más intrigantes que encontré fue María Magdalena, una de sus seguidoras más dedicadas. Los relatos sobre su vida antes de conocer a Jesús varían, pero todos coinciden en que fue profundamente transformada por él. Ella me contó cómo encontró el sepulcro vacío y la primera visión que tuvo de él tras la resurrección. Hablaba con pasión, lágrimas en los ojos, describiendo a Jesús como aquel que dio un nuevo propósito a su vida y le mostró un camino de redención y esperanza. Después, viajé por Galilea, Judea e incluso más allá del Jordán, donde los discípulos de Jesús seguían difundiendo sus enseñanzas.
Conocí a Pedro Simón, un hombre que antes era pescador en el mar de Galilea, y a Andrés, su hermano. Estos hombres sencillos, de palabras rudas, tenían un fuego en sus ojos que me sorprendió. Pedro me relató los milagros que había presenciado, el caminar sobre las aguas, la multiplicación de los panes y los peces, las curaciones y los exorcismos. Hablaba con una certeza que rara vez he encontrado en los hombres. Entre los seguidores de Jesús, también conocí a Juan, un hombre que parecía tener una conexión profunda con el Nazareno. Me habló de la última cena, el momento de la traición de Judas, y cómo todos ellos huyeron cuando Jesús fue arrestado. Su voz tembló al recordar la crucifixión, diciendo que las tinieblas que cubrieron la tierra aquel día también se reflejaron en los corazones de ellos. En Jerusalén, busqué a quienes habían sido testigos de los últimos días de Jesús. Las autoridades del templo, así como algunos líderes de los fariseos y saduceos, hablaban de él con desprecio, considerándolo un agitador y un blasfemo. Recuerdo las palabras de Caifás, el sumo sacerdote, quien justificaba su ejecución como un acto necesario para mantener la paz con Roma. Sin embargo, entre el pueblo, las opiniones estaban divididas. Muchos recordaban sus curaciones, sus palabras sobre el reino de Dios, su amor por los pobres y los marginados. Tuve la oportunidad de visitar el Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado. Era un lugar desolado, pero, según aquellos que creen, se ha convertido en un símbolo de esperanza. Escuché relatos de centuriones romanos que estuvieron presentes aquel día. Algunos dijeron que nunca habían visto a un hombre morir de esa manera, con dignidad y palabras de perdón en sus labios, incluso mientras agonizaba. Uno de ellos, un centurión llamado Longino, afirmó haber sentido algo inexplicable, como si el mismo cielo lamentara su muerte. Al regresar a Roma, fui testigo de una comunidad creciente de los llamados cristianos. Son perseguidos y despreciados, pero tienen una fuerza interior que parece provenir de algo más allá de sí mismos. Se reúnen en secreto, cantan himnos, comparten el pan y el vino, y hablan de un Jesús que está vivo, a pesar de su crucifixión. La mayoría de los romanos los ven como fanáticos, pero yo, que conocí los ojos de sus familiares y amigos, veo algo diferente. No están impulsados por la ambición, sino por una fe que desafía el tiempo, la razón y el poder de este mundo. No intento convencerlos de creer en lo que relato, pero deseo que sepáis lo que he visto y oído. Sea Jesús un profeta, un maestro o algo más, Él cambió la historia de nuestra tierra. Su impacto sigue creciendo, incluso aquí, en el corazón del imperio, donde sus palabras se susurran en las sombras. Tal vez nunca conozcamos toda la verdad sobre Él, pero que el Altísimo nos guíe en nuestra búsqueda. Que la paz del Dios de Abraham, Isaac y Jacob esté con ustedes y que Él nos dé sabiduría para discernir los tiempos que vivimos. Con respeto y devoción, Flavio Josefo, historiador y siervo de nuestro pueblo. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando los misterios que conectan historia y fe, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal Misterios de la Fe. Así nos ayudas a traer más contenido como este. Aprovecha que otro video interesante te está esperando ahora en pantalla. Hasta la próxima. Y recuerda, el conocimiento ilumina nuestra fe y nos ayuda a comprender los verdaderos misterios de la humanidad.